Gran perché parla te. Muy buenas tardes a todas y a todos. Os doy la bienvenida a este nuevo webinar organizado por CrowdSport, en el que, mira, por situaciones de la vida, se nos ocurrió poder aprovechar la oportunidad del contacto que tenemos con gente experta en el ámbito de las e-bikes y plantear la pregunta si esto de las e-bikes iba a ser la bicicleta del futuro o no, ¿no? Y con esa conversación de café, como sabéis cómo funcionamos desde CrowdSport, nos generó el interés de compartir esa charla, de compartir lo que pudiera surgir de esa conversación y socializar, porque para eso estamos, ¿no? Para hacer grande el sector, para hacer que ese conocimiento se expanda y que cuantos más seamos los que lo compartamos a nuestra vez, pues muchísimo mejor para todos. Nos conocéis, pero muy brevemente os explicamos que CrowdSport somos una red privada de inversores que a título particular decidimos invertir o no en startups, en proyectos emprendedores exclusivamente del sector deportivo. Somos gente de deporte que invierte en deporte. Hasta la fecha de hoy podemos contabilizar, de hecho lo hemos visto hoy en nuestra base de datos, somos 1.452 personas que hemos dado nuestra autorización para recibir oportunidades de inversión identificadas por el equipo de CrowdSport en las que sea posible el poder realizar esa inversión y ese acompañamiento a los equipos emprendedores en un periodo de plazo determinado. Esto es bastante sencillo porque el proceso es tan claro como identificar la oportunidad, hacer ese análisis de esa oportunidad, compartirla con la red y de manera libre cada uno de los miembros de la red de CrowdSport pues deciden si acompañan o no acompañan al equipo de CrowdSport para su progreso, su desarrollo futuro durante un periodo de tiempo determinado, ¿no? La verdad es que nuestro proceso es muy cómodo, es transparente, está basado sobre todo en la confianza mutua. Realizamos siempre coinversión, siempre CrowdSport invierte en aquellas oportunidades de inversión que hemos identificado juntamente con el resto de los miembros de la red y no hay ningún compromiso previo. Si estáis registrados, si estáis registradas, aquí nadie obliga a nada y de manera libre los miembros de la red deciden para cada una de las oportunidades que se les ha presentado si participan o no participan de esa oportunidad. Los pasos son muy sencillos, como os decía, analizar la startup y sobre todo también al equipo emprendedor, definir esas condiciones de inversión conjuntamente con ellos, con ese equipo emprendedor, identificarla como oportunidad, compartirla con todos vosotros. Realizamos un evento en el que esa información se socializa, en la que la compartimos de manera muy transparente y finalmente realizamos la coinversión en un periodo que puede llegar de los 3 a los 5 años, esperando siempre retomar el importe invertido con una plusvalua, con un beneficio que a nosotros nos permita, como es nuestro objetivo como CrowdSport, volverlo a invertir en nuevos proyectos emprendedores para hacer de este ecosistema lo más amplio posible. El trabajo de identificación y acompañamiento tiene un precio, tiene un coste. Es inferior al precio de otras plataformas de inversión, como son habituales los fondos de inversión o los pledge fund, que tienen un management fee anual de un 2% por un carried interest sobre la plusvalua de aquello que uno saca como beneficio de la inversión una vez la salida de la startup, que tienen un 20%. Nosotros, en este caso, el carried interest por el beneficio obtenido de la plusvalua, obtenemos un 11% y una comisión de corretaje del 1,8%. Como os digo, muy inferior a lo que se está cobrando actualmente en el mercado por otras plataformas en la misma industria, ¿no? Y tenemos un equipo formado por especialistas en el sector deportivo que de vez en cuando pues, nos llaman y nos dicen: oye, tenemos una grandísima oportunidad, por favor, analizadla. O incluso nosotros les comentamos: hemos conocido de un equipo emprendedor de alto valor que creemos que tú conocerás o que nos podrás dar tu opinión sobre esta oportunidad, y ahí compartimos con gente especializada en el sector deportivo para que nos den ese feedback, nos aporten ese conocimiento que es tan valioso en etapas iniciales de identificación de la oportunidad. Sin más, os doy la bienvenida al webinar e-bikes, la bicicleta del futuro, y contamos con la colaboración en este caso de Crowd, la gente de Crowd,
de esta bicicleta eléctrica que la está petando, y la verdad es que estamos maravillados de cuando empezamos esa conversación de esto de la e-bike, ¿tiene futuro, no tiene futuro? Y por eso queríamos compartir con todos vosotros precisamente las respuestas a esas preguntas, ¿no? Os presento a David Toledo y a Carlos Núñez, y para no equivocarme, lo que os voy a pedir, David, bienvenidos, Carlos, bienvenidos, es presentaros vosotros mismos, así no me olvido nada y así vosotros tenéis la oportunidad de decir lo que queráis sobre vosotros. Pues bueno, empiezo yo mismo. Bueno, yo soy David, llevo muchos años en la industria de la bici, previamente ya con un background en comunicación, en el mundo de la comunicación y mucho enfoque en la parte digital, ¿no? De siempre. Soy una persona muy inquieta en todo lo que es las tecnologías y eso me ha ido arrastrando hasta donde estoy hoy en día, ¿no? Es una empresa de ciclismo, pero una empresa de ciclismo muy tecnológica, ¿no? Con un enfoque y una base muy tecnológica. Como os decía, llevo toda la industria, o sea, vamos, prácticamente una gran parte de mi carrera profesional en la industria de la bici. He sido el responsable del desarrollo de Canyon en España y Portugal durante muchos años. He tenido la experiencia y he vivido esa experiencia de tener también distribución y ver de cerca el mundo de la cadena de distribución tradicional, el mundo de la distribución digital, ¿no? Y el modelo de venta directa al consumidor. Y bueno, pues hace 3 años me dio por emprender esta locura, ¿no? De proyecto de Crowd Bicycles, un poco por motivación personal, porque veía que había carencias en el mercado que debían de ser cubiertas y me puse manos a la obra. Y desde entonces, pues haciendo el proyecto una realidad y contando con gente súper potente detrás que ayuda a que esto esté cogiendo el tamaño y la forma que está adquiriendo. Genial. Carlos. Muy bien, pues nada, gracias, Carles. Buenas tardes a todos. Carlos Núñez, creo que algunos ya me conocéis y bueno, seré breve. Yo soy financiero de nacimiento, como si dijéramos, mi background es todo financiero. Llevo en el sector de la bicicleta desde el 2008, me parece recordar, o sea que ya son 15 años. Empecé en el sector de la bicicleta como director financiero, digamos, de Rotor Bike Components. Luego ya accedí al puesto de gerente, estuve ahí 5 años, creció la empresa muchísimo. De ahí salí y pasé a, que todos conocéis, la Asociación de Marcas y Bicicletas de España, de la cual he sido secretario general durante 7 años y medio, con cosas súper positivas, muy divertidas, muy difíciles también, pero la verdad es que, oye, esto ya me deja, digamos, un poco eso de he contribuido con mi granito de arena, ¿no? La sociedad española, que es, por ejemplo, la aprobación de la estrategia estatal de la bicicleta, en la cual yo no es que estuviera involucrado, sino que es gran parte gracias a mí, y no me cuesta decirlo, sería falsa modestia si no fuera así, porque trabajé muchísimo y en contra de muchos gente que estaba, bueno, pues no muy a favor, ¿no? De ahí, pues ahora mismo ya estoy fuera de la asociación, tampoco yo tenía aquellas cosas que te pasan en la vida, ¿no? Que entras en un sitio, no es que estuviera planeado, fue así, pero fue una etapa maravillosa y me da un conocimiento del sector de la bici en España y en Europa enorme, de quién es quién, de cómo son las empresas, de cuáles son las dificultades, cómo es el retail, en fin, muy, muy en profundidad. Y desde hace algún tiempo ya trabajo como advisor independiente y así empecé a trabajar con David. A David lo conozco desde cuando él era el vicepresidente de AMBE, ahí es cuando nos conocimos, ¿verdad, David? En el año 2013. Y poco a poco pues fuimos trabajando una amistad que dura hasta el día de hoy y va a durar mucho más a partir de ahora porque al final pues me he ido involucrando más en Crowd Bicycles y al final formo parte de Crowd Bicycles, estoy dentro de su accionariado, apoyando en todo lo que sea necesario y sobre todo con responsabilidades más desde el punto de vista financiero, de recursos, de captación de fondos, de financiación, de rondas de financiación, de ampliaciones de capital. Y de estructuración de estructuración y organización de todos esos recursos. Porque después de mi etapa en la asociación, que está muy bien todo eso, el lobby y el politiqueo, que todo el mundo me decía, jo, es que te va el pelo, yo no lo sabía. He vuelto a mi etapa anterior de volver a estar dentro de una empresa, de un proyecto, que es en fondo lo que más me apetece. Y ahí estamos, dispuestos a batirnos el cobre y batiéndolo ya. Gracias a todos. Pues sumáis muchos años de experiencia en el mundo de la bicicleta. Sí. Pero una e-bike es una bici.
¿Qué es una e-bike? Pues mira, sin duda, para mí sí, es una... a ver, la e-bike es un concepto muy amplio, ¿no? Entonces quizás deberíamos de empezar ya un poco a segmentar, porque la e-bike va a tener una segmentación cada vez mayor y va a ir cubriendo nuevas áreas de uso y nuevas necesidades, ¿no? Pero sin duda, no deja de ser una bicicleta, ¿no? Pero mira, para mí una e-bike, ¿qué es? Yo lo describiría como la mayor revolución que ha vivido el ciclismo en su historia. O sea, es decir, suena a lo que es, suena a muy grande, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Bueno, al final la e-bike no deja de ser un producto que lo que hace es cambiar completamente el paradigma de la bicicleta, ¿no? Lo democratiza totalmente, hace que las personas, las posibles barreras de entrada que pudieran tener a la hora de utilizar una bicicleta desaparezcan. Se evitan problemas de todo tipo a nivel de usabilidad, es decir, ya la orografía del terreno pasa a un segundo plano y te cambia completamente la experiencia de uso, ¿no? Haciendo que coger una bicicleta sea más fácil que nunca, ¿no? Y amplía las posibilidades de uso de cualquiera. Y cuando digo de cualquiera, de esto daría mucho para hablar, pero es desde el usuario que se inicia hasta el usuario más habitual, ¿no? Porque ahora mismo me venía a la mente, cuando estabas hablando, David, aquellas imágenes que se grabaron en un Tour de Francia en el que se analizaban los gestos de aquel corredor, para no decir nombres, que manipulaba el manillar y decían, es que lleva un motor en la bici, ¿no? Está haciendo trampa. ¿Hay que luchar contra ello o realmente es un nuevo segmento que viene, como decías, a ayudar, ¿no? A expandir la práctica de una disciplina deportiva? Sí, hombre, ¿O obviamente. tiene que luchar contra una imagen en inicio nada positiva? A ver, no, bueno, no lo sé. Ahora también Carlos que nos dé su opinión, ¿no? Yo creo que para mí Ah, personalmente es una imagen que tiene que estar en el lugar en que tiene que estar. Es decir, es un producto que ofrece una usabilidad muy diferente a la bicicleta, pero obviamente lo que no se puede mezclar es el ciclismo profesional de bicicleta muscular con el mundo eléctrico y las trampas que eso se pueda llegar a provocar, ¿no? sí, pero vamos, que ha evolucionado mucho. De hecho, te puedo decir, en el 2013, por ejemplo, cuando yo entré en Ambe y empecé a tener contacto con todo el sector, en las tiendas tú le hablabas de e-bikes y decían, no quiero saber nada de las e-bikes. Lo del motor, la batería, eso se estropea, es más trabajo para mí, yo no entiendo, no quiero e-bikes en mi tienda. Vete a una tienda ahora. ¿De qué vive? De las e-bikes, fundamentalmente. Han descubierto que evidentemente el precio medio ha subido, su ticket medio ha subido extraordinariamente gracias a las e-bikes. Pensad que, por ejemplo, en España el último año el precio medio de las e-bikes ha estado en 2.940 euros, el precio medio de la e-bike. Entonces, ellos están encantados. Claro, ahí además ha pasado, y es otra revolución, una de las revoluciones, como decía David, ha pasado que han entrado grandes players que no eran del sector y que todos conocemos como Bosch, Yamaha, Brose, incluso ahora mismo Porsche, que acaba de comprar Fachua, que es el motor que nosotros llevamos en Crow. Ha entrado la automoción dentro del sector de la bicicleta eléctrica porque ha visto que es el futuro, que ahí hay un futuro enorme y si entra automoción es por algo. Han hecho un esfuerzo brutal por formar a las tiendas, por hacer accesible su tecnología a esas tiendas y poder ayudar a expandir el fenómeno de la bicicleta eléctrica, ¿no? Y la otra reticencia que existía es efectivamente, y esto todavía perdura en uno de los segmentos de la bici, porque además desde el principio tenemos que identificar que la bicicleta tiene muchas diferencias, es un poliedro, ¿no? Digamos, porque por un lado es ciclismo de carretera, que digamos que es el más purista, ¿no? Entonces el ciclista de carretera no le hables, que es lo que comentabas tú, Carlas, del Tour de Francia, que iba un motocillo metido en el tubo de la tija, se supone, ¿no? No le hables de bicicletas eléctricas, eso es una chorrada, eso es para gente que no marcha bien en la bici, eso es para ancianos, eso es, bueno, ya, sí, pero poco a poco se va introduciendo cada vez más en ese nicho tan reducido del ciclismo de carretera. Pero es que, por ejemplo, en la montaña, que dirías, ostras, no tiene nada que ver, pues es que en la montaña están encantados, y está encantado, dices, gente mayor, ¿no? Gente muy joven, de hecho, que son los que hacen descenso, que hacen enduro. ¿Por qué? Porque han descubierto que con una eléctrica subes muchas más veces, te cansas menos y entonces te tiras más veces para abajo, que es lo que ellos quieren, ¿no? Entonces,
como elemento de movilidad y transporte, como pura práctica de descenso. O sea, cambia mucho y se van limando todas las reticencias que hay y las poquitas que van quedando quedarían como mucho en la carretera y no mucho más. Y ojo, ahí sí que también hay diferentes tipos de usuarios y también la tecnología va avanzando y hace que cada vez estén menos conectadas por el peso de las bicicletas de carretera. Entonces, todo eso desde el 2013, te puedo decir, al 2023, estos últimos 10 años ha avanzado muchísimo y de hecho, cada vez se ven más bicicletas eléctricas comparadas con las bicicletas convencionales. Planteabas, hay un aspecto a valorar que ya introducía alguien en LinkedIn cuando hicimos el anuncio del evento, que es muy bien y son un presente a las bicicletas eléctricas en el ámbito de la movilidad urbana. En el ámbito del ciclismo, y aquí has diferenciado carretera, montaña, etcétera, hay que diferenciar también si estamos hablando de presente o estamos hablando de futuro. Mira, la realidad es que es el presente. O sea, es decir, para muchos segmentos, esto hay que tener en cuenta que la capilaridad de la industria de la bicicleta ya, digamos que va evolucionando la penetración de ciertas tendencias en función de por dónde entra, ¿no? En esa capilaridad. Entonces, claro, hay que considerar que la bicicleta en su inicio, te diría que una de las partes, digamos, donde tuvo mayor impacto fue en la movilidad urbana porque ayudaba a desplazarse sin tener que sudar y en lo que podías llevar tu bolsa y tal. Entonces, en ese ciclista urbano, que además no tenía, como decía Carlos, ¿no? Ese sesgo del ciclista deportivo que decía, no, es que esto es trampa, tal, no sé qué. Esa persona que lo que quería era que un sistema le ayudase a desplazarse de forma más rápida, más eficiente por la ciudad y llegar al trabajo sin sudar como un gorrino, pues lo que quería era un sistema que le ayudase y no tenía ningún tipo de perjuicio, ¿no? Pero cuando entra en la bicicleta ya más recreativa, más deportiva, entra, como decía Carlos, en la bicicleta de enduro, ¿no? En las bicicletas. ¿Por qué? Pues porque precisamente era un consumidor que lo que veía es el aporte que le daba en su parte de hobby. Es decir, oye, yo disfruto y disfruto bajando, pero subir es casi como una necesidad, ¿no? Es una obligación para tener que disfrutar bajando. Y entonces ahí entra y digamos que a través de esa, como decía, esa capilaridad va llegando y empieza a coger cada vez unos segmentos más amplios y empieza del enduro más radical, empieza a coger enduro un poquito menos radical, va llegando, ahora por ejemplo se está viendo la penetración que está viendo en el segmento de bicicletas de montaña ligeras, ¿no? Con unos motores con menos asistencia, con menos batería, mucho más próximas a la bicicleta muscular, que es la apuesta de Crowd desde el primer momento, ¿no? Que es un poco esa génesis, como te decía al principio de Crowd Bicycles, es la visión que nosotros teníamos en 2019, 2020, cuando nos pusimos a conformar este proyecto, y que teníamos claro que la tendencia iba a ir hacia ahí, ¿no? Hacia ese producto donde la experiencia cada vez es más parecida a la de una bicicleta muscular, pero con una ayuda que a ti te hace sentirte bien, te hace sentirte como decíais antes, ¿no? No es un engaño. Eso es una cosa que hay que ir desterrando, ¿no? Y va llegando cada vez a más segmentos y lo veremos en segmentos que ahora mismo ni se nos ocurren. El gravel, que es el segmento en el que nosotros hemos hecho apuesta más clara, está ahí. O sea, es decir, se está viendo cómo el gravel también se está electrificando. A la carretera le está costando un poco más, pero llegará también y llegará a penetrar de una forma también más rápida, ¿no? Pero ya te digo que hay muchos segmentos donde hoy en día posiblemente digamos, hombre, ¿cómo va a llegar ahí una bicicleta eléctrica? ¿No? Pues llegará porque es que lo que hace es cambiar la forma en la que se usa y la forma en la que incluso se compite, con lo cual hay muchos retos ahora mismo todavía a diferentes niveles, deportivo, regulatorio, etcétera, que van a ir haciendo que van a ir un poco acompañando también a la evolución de la propia bicicleta. ¿Crees que va a sustituir la e-bike a la bicicleta tradicional? Pues es una muy buena pregunta. Mira, lo mejor es ver porcentajes, perdona David, sí. que suponen las bicicletas eléctricas respecto al total en los diferentes mercados. Y además esto también puede responder mucho a un tema de ¿es una buena solución o es de verdad un player importante como elemento de movilidad? Mira, déjame que te dé varios datos. En España, el último año, a mí que me encantan los datos,
las bicicletas en unidades, las bicicletas eléctricas respecto al total han supuesto un 17% del total del mercado. Entonces, bueno, no está mal, hoy se venden 1.500.000, 1.600.000 y han sido 236.000 bicicletas eléctricas. España es un mercado muy deportivo, ¿eh? O sea, respecto, por ejemplo, a Centro y Norte Europa, nosotros somos mucho más deportivos, al igual que Italia, también Francia, ¿vale? Entonces aquí, sobre todo, esas 236.000 bicicletas son mucho de montaña, fundamentalmente, ¿vale? Pero bueno, vamos ahora a un dato, vamos justo al contrario. Si nosotros tenemos un 17%, pensemos en movilidad. ¿Cuál es el país con mayores cuotas de reparto modal de movilidad ciclista? Todos pensamos enseguida, Países Bajos. ¿Qué porcentaje de bicicletas se venden en Países Bajos respecto del total? 57%. Ojo, el 57%. 48% ya en Alemania, 49% en Austria. O sea, claro que es una revolución. Fijaros que además ahí es no tanto deportivo, sino que es mucha más movilidad. Fijaros todo el recorrido que tiene España, que el mercado español, para podernos acercar a aquellos mercados y cómo este porcentaje en España, que es un 17% a día de hoy nada más, apoyándose en el vector de la movilidad, de la bicicleta como modo de transporte, va a ir creciendo y va a ir aupando ese porcentaje. Pues efectivamente tenemos hasta el 57% que hay en Holanda. Ojo, y Holanda sigue creciendo. O sea, ese porcentaje sí sigue. Entonces, ¿qué pasará a futuro en Europa? Está claro, acabaremos prácticamente, creo, no dentro de muchos años, con tranquilamente un 60-70% de las bicicletas serán eléctricas. Estoy seguro. Sí. Sí, no más. Sí, la gran incertidumbre ahora mismo es cómo evolucionará o qué pasará con la bicicleta muscular, ¿no? Pero lo que es cierto es que al final, y por eso esas cifras de las que Carlos también está hablando, van sostenidas con la propia evolución tecnológica de los productos, que van haciendo que los productos cada vez puedan llegar a más segmentos de mercado, ¿no? De unos motores a lo mejor antes muy potentes, muy pesados, menos eficientes, cada vez se están haciendo productos que se integran mucho mejor y van haciendo que la bicicleta, como te decía, ¿no? A través de esa capilaridad vaya llegando a todos los segmentos. Y al final eso alcanzará todos y cada uno de los segmentos que se conocen y posiblemente destierre o deje la bicicleta muscular a un producto residual, te diría. ¿Es el mismo target de cliente para cada una de las categorías? Entiendo que el de la movilidad urbana no, el del BTT no, ya tradicionalmente no, pero ¿lo tenéis bien identificado, el que da ese primer paso para tener la e-bike en cada uno de los segmentos? Sí, a ver, ¿quieres contestar tú, Carlos, o contesto yo un poco sobre la parte del target? Mira, el target inicial, como te digo, entra principalmente con aquellos que ven en la bicicleta eléctrica una ayuda, ¿no? Esto es una obviedad, porque dices, bueno, es también como se ha intentado un poco como vender, ¿no? Y quizás es una parte de cómo va a ir evolucionando también la propia educación y el propio conocimiento del producto. Entra en un tipo de usuario que dice, bueno, pues claro, es que a mí me va a venir bien porque, claro, yo ya a lo mejor tengo cierta edad, ¿no? Y ya no estoy para hacer tantos kilómetros y a mí esto me va a venir bien. Pero claro, cuando hablamos del concepto de la ayuda es un término o es un concepto muy genérico. Y hablando de la ayuda, eso es lo que te hace ver cómo va evolucionando el target, ¿no? Cómo va cambiando también el perfil del target. De ese target que decía, es que yo ya soy mayor y ya necesito a lo mejor una bicicleta que me pueda ayudar, de repente hay un perfil que no es tan mayor y que dice, bueno, yo no soy muy mayor, pero yo a lo mejor lo que no tengo es consistencia en mis salidas. No salgo con tanta frecuencia y cuando salgo necesito que me ayude a pasarlo bien, porque yo salgo a montar en bicicleta para pasarlo bien. Pero la ayuda también llega a aquellas personas que dicen, oye, yo es que me muevo por Madrid y claro, o en Barcelona, si me muevo por Barcelona y me tengo que ir hacia la zona ya del interior con las rampas y las subidas que hay, me va a venir bien porque me va a ayudar a desplazarme de forma más eficiente, ¿no? Entonces, vemos cómo lo que es el concepto de la ayuda que inicialmente se planteaba como para aquellos que ya por cierta edad no podían montar en bicicleta o necesitaban esa asistencia para montar en bicicleta, la ayuda va llegando a todo el mundo, pero es que también llega al que entrena, porque el que entrena dice, bueno, es que ahora yo puedo hacer más distancia, puedo hacer
puedo abusar también más de mi entrenamiento, y cuando ya empiezo a ir mal, me puedo poner un nivel de asistencia para que me ayude a continuar el entrenamiento, porque el entrenamiento muchas veces también es de distancia, también es de tiempo, es una cuestión de cardio. Entonces, veis cómo de repente la bicicleta eléctrica puede ir cubriendo a todos y cada uno de los segmentos de usuario, de distintos usuarios, y como digo, en todas las disciplinas. Sí, pero sí que es verdad que nosotros, porque tenemos nuestra propia concepción de cómo es el mercado de la bicicleta eléctrica o cómo nos gustaría que fuera, ¿no? Cómo nos gustan las bicis eléctricas. Nosotros somos ciclistas, evidentemente David mucho más que yo, digo evidentemente, bueno, no sé por qué, es que él es muy ciclista, ¿vale? Pero sabemos que, y todos tenemos un poco metido aquí en la cabeza, que ciclismo es sufrimiento, ¿no? Esto es así. Tú para estar en forma y para poder ir en bici bien, tienes que ir sufriendo poco a poco, coger un entrenamiento. Es verdad que todo esto, la bici eléctrica te acorta todo ese proceso porque efectivamente te ayuda a que estés mucho más en forma paulatinamente y de una manera más acelerada, pero más te ayuda efectivamente a que si no eres consistente, como ha dicho David, en la cantidad de días a la semana, al mes o al año que coges la bicicleta, bueno, vas a poder disfrutar igual, ¿no? Pero sí que es verdad que poco a poco lo que nosotros hemos visto es que la industria de la bicicleta, y en esto tiene mucha parte de responsabilidad, digamos, las propias marcas, han ido apostando por motores cada vez más potentes y, por tanto, cada vez más pesados, con baterías con mayor número de vatios hora, o sea, de transformar una bicicleta en algo muy robusto, pesado, potente, ¿no? Para darle una experiencia de uso al cliente muy de diversión, pero casi muy pensando en la montaña también, que es el principal mercado en España de la bici eléctrica. Al final, digamos, casi motos, ¿no? Ostras. Esto nosotros entendemos, no nos gusta. Nosotros queremos estar, y es la apuesta que hacemos con Crop Bicycles, un poco entre medias del ciclismo puro, digamos, el ciclismo muscular y el ciclismo con asistencia eléctrica, ¿no? Y por eso hemos optado, además, por el motor Fatsua. Es un motor que directamente puedes sacar batería y motor del cuadro y te quedas con una bicicleta convencional. Esto, mira, este fin de semana hemos estado en el Test de Best, que es un evento que hacía ya 3-4 años que no organizaba Motorpress Ibérica, aquí en Madrid, en Los Molinos, y hemos ido y hemos tenido contacto, que es lo bueno de una empresa como la nuestra. Nosotros somos B2C, Direct to Consumer, no estamos en tiendas, no aprovechamos el retail, sino que vamos directos a cualquier parte del mundo, directo al cliente. Pero es verdad que nos gusta mucho tener el contacto con el cliente final, y el cliente final se ha sorprendido de, yo saco motor y batería y me quedo con una bici convencional, sí. Y además de eso, es que esto pesa 3,4 kilos, y si lo quitas tienes una bici súper ligera, pero incluso aunque lo dejes, ya es una bicicleta súper ligera. Y que no te creas que te da una ayuda un tipo moto con un motor de estos de 800 vatios, con 80 newton metros, no, que esto lo sabe David mejor que yo, pero estamos dando 55 newton metros el motor, pero con una bici mucho más ligera. Al final, joder, la experiencia es, no te creas, es incluso más divertida, ¿no? Y con una bici ligera, muy ligera, de gravel fundamentalmente, aunque también con la misma geometría apostamos por diversificar o ser versátiles y estar también en carretera y en ciudad con la misma geometría, ¿no? Apostamos un poco por ese tipo de bicicleta eléctrica, a caballo entre la muscular y la poderosa, ¿no? Entre, si tuviéramos que decir, entre la disyuntiva de bicicleta ultraligera, e-bike ultraligera o ultrapotente o superpotente, nos quedamos con la ultraligera. Es ahí donde queremos estar, y lo digo porque es el mercado, el segmento que más está creciendo ahora en los últimos 2-3 años, desde algunas apuestas de marcas potentes que están apostando por las e-bikes ultraligeras, y creemos que es el futuro, efectivamente, de la bicicleta. No creemos tanto en esas súper potentes. No, es que esas superpotentes al final no dejarán de ser nada más que un producto. Lo que empezó siendo un poco el inicio o la génesis de ese producto de bicicleta, digamos, recreativa, terminará siendo simplemente una parte pequeña, porque realmente el gran grueso del consumo del mercado de la bicicleta busca por lo que apuesta Crao, ¿no? Esa bicicleta que te da la experiencia del ciclismo, pero mejorada, ¿no? Y yo lo digo muchas veces, digo, mira, no fabricamos bicicletas eléctricas, fabricamos bicicletas mejoradas, porque al final te hacen tener una experiencia en la que no sientes que eres tú, pero mejor, ¿no? Y eso es una cosa que mola un montón, y como decía Carlos, ¿no? La experiencia del usuario cuando la prueba cambia completamente, o sea, es increíble. Hablando de esta experiencia de usuario, hoy he pensado muchísimo en vosotros esta mañana. He leído un artículo de CMD, firmado por Jordi Maré, que dice: Afidat insta al mercado deportivo a impulsar una alianza con el sector turístico. Andrés de la Dehesa, presidente,
yo me imagino que debía estar pensando en esos millones de turistas que vienen a España, que aparte, seguro, que él como buen representante del sector irán a jugar a golf o vendrán a ver al Barça y un largo etcétera. Algunos de ellos también harán rutas en bici por la geografía española. Y para Sí. mejorar esa experiencia, no sé yo si una bici, una e-bike o una crowd puede ser un buen elemento para potenciar esa Totalmente. experiencia. Sí. Totalmente, he leído la entrevista que le hacían a Andrés y efectivamente, además, comparto totalmente esa visión, ¿no? De hecho, desde aquella posición que yo tuve en AMBE, una de mis apuestas más fuertes fue el potencial el cicloturismo, ¿no? O el turismo en bicicleta. Cicloturismo, aquí entendemos las marchas cicloturistas, estas de subir 4 puertos en un día. Bueno, hablamos de cicloturismo más de alforjas, pero también deportivo, ¿no? Porque tiene mucho que ver con el deporte. Hay mucha gente que viene aquí a hacer deporte y, entre otras cosas, el ciclismo, pero también hay gente que no viene a hacer deporte, que viene simplemente como turista, pero que descubre que en bicicleta las cosas se conocen mejor, porque se conocen más despacio, porque se disfruta más. Te aseguro que no es lo mismo ir. Es verdad, es una experiencia más o menos bonita, ¿no? Ir por una gran ciudad en nuestros autobuses de 2 pisos sin techo, mirando cómo es la ciudad, ¿no? Tiene su aquel, ¿no? Pero ir en una bicicleta despacio, por donde quieras, ostras, es incomparable. Y hablando de ciudades, digo, dejándolas al margen, si además vas a recorrer caminos, vías pecuarias, cada vez además hay más apuesta por el turismo en bicicleta con infraestructuras propias. Ahora que decías Barcelona y tal, pues en el Llobregat se han hecho muchísimas cosas, ¿no? Con caminos y vías naturales y vías verdes y todo lo demás. Girona, por supuesto, ¿no? Que es, digamos, la cuna del turismo en bicicleta, o digamos el foco mayor, el principal, junto con Zona Cero a INSA, que es más en BTT, y además en Girona es muy de gravel, ¿no? Es una apuesta fortísima y hace que la bicicleta eléctrica tiene ahí un papel fundamental que jugar, porque hace que cualquier turista pueda conocer los sitios a los que se desplaza, puede conocer nuestro territorio, nuestras provincias, nuestros pueblos, porque puede ir mucho más allá de donde normalmente suele ir si tiene una bicicleta eléctrica, ¿no? Cruceristas, por ejemplo. Yo he visto proyectos para cruceristas en Valencia de, oye, es que llegan los cruceristas, ¿qué hacen? Se meten en un autobús, cogen taxis, van como locos. No, pones bicicletas en el puerto y que se muevan en bicicleta. La experiencia va a ser 100.000 veces mejor. Y encima, si son eléctricas, cualquiera se va a animar a poderlas usar. Sí, es fundamental, es fundamental. Esto, Y la bicicleta eléctrica tiene mucho que jugar ahí en ese papel. ahora que comentas lo del tema del cicloturismo, de hecho nosotros cuando, por ejemplo, empezamos a confeccionar el producto, esta era una de las partes en las que teníamos más interés, ¿no? Y por eso nosotros, por ejemplo, nuestro producto quisimos darle una versatilidad absoluta, porque veíamos el potencial de ese producto vinculado precisamente a esa experiencia de aquellas personas que se desplazan para reconocer o para conocer nuevos entornos en bicicleta, por ejemplo, gente que viene desde fuera para hacer el Camino de Santiago, la Vía de la Plata, un millón de recorridos que podemos encontrar en nuestro, que es un espacio increíble para el cicloturismo y en parte infrautilizado. O sea, es decir, ahí tengo que también decir que tenemos mucho más potencial del que ahora mismo estamos explotando. Y el producto es ideal para eso, porque es un producto que te permite circular como si fueras con una bicicleta normal y en cambio poder ponerle esa asistencia cuando las cosas se complican un poco. Con lo cual, todo ese turismo que puede venir del extranjero, que además es un turismo en general también de poder adquisitivo alto, de edad media alta también, pueden encontrar en ese tipo de productos la solución perfecta para sus experiencias de cicloturismo en España o en cualquier país, vamos. Hemos hablado muy bien de las e-bikes hasta ahora, pero ¿me permitís que os ponga en un brete? Sí. ¿Son menos ecológicas las e-bikes que las tradicionales? Mira, desde la perspectiva pura de lo que es el producto, es una obviedad que la bicicleta eléctrica tiene una serie de componentes que no tiene la bicicleta normal, ¿no? Hay una serie de componentes eléctricos, hay una batería, hay unos motores, pero claro, el concepto de ecológico, a mí en estas cosas me gusta darle la vuelta a la tortilla. ¿Por qué? Pues porque la bicicleta eléctrica, cuando hablamos de lo que es el impacto que supone desde la perspectiva ecológica, en una bicicleta muscular tú estás súper limitado, por ejemplo, en el uso urbano, a que las ciudades tengan un entorno perfecto para montar en bicicleta. En el momento en el que la cosa se pone un poco complicada,
ya la bicicleta, la muscular, ya no es una opción para muchas personas. Y entonces, ¿qué hacen esas personas? O van en coche, o van en moto, o van en transporte público, que ninguno de ellos son eficientes y ninguno de ellos son especialmente ecológicos. Entonces, incluso el coche eléctrico, yo soy usuario de coche eléctrico y la bicicleta eléctrica, o sea, la bicicleta con asistencia al pedaleo, está a años luz a nivel de eficiencia y a nivel de ecología. Entonces, claro, por eso, si vemos en el cómputo general cuál es el impacto de una bicicleta a nivel ecológico, la bicicleta eléctrica tiene un abanico de usos tan amplio que realmente ayuda a mejorar mucho más el impacto medioambiental porque su usabilidad va mucho más allá que la de la bicicleta muscular. Luego, entonces, yo ante esa pregunta siempre respondo lo mismo. Una bicicleta ecológica, o sea, eléctrica, no solamente es igual de ecológica, sino que es mucho más ecológica porque hace que se evite el uso de vehículos que no son ecológicos, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿A qué tiene que hacer frente un usuario de bici eléctrica? Diferente que el usuario de la bici tradicional. El recambio de baterías, la duración, mantenimiento, nuevo servicio postventa, garantías. A ver, la bicicleta eléctrica obviamente es un reto para toda la industria, en el sentido de que se readapta también porque hay una serie de nuevos elementos en su constitución, baterías, como tú mencionabas, etcétera, ¿no? Pero luego al final la realidad es que la bicicleta no deja de ser una bicicleta. La mayor parte de sus componentes, el 90% de ellos son los normales en una bicicleta normal y no hay diferencia. En cuanto al usuario, yo segmentaría lo que es industria y lo que es usuario, ¿no? Porque de cara al usuario, realmente la bicicleta eléctrica no tiene que tener ninguna consideración especial distinta a la de una bicicleta normal, más allá, y ahí sí que me gusta hacer siempre hincapié, más allá del cuidado de la batería. Y si la batería es cuidada correctamente, la batería tiene una longevidad tremenda. O sea, piensa que las baterías de litio están diseñadas para que tengan 400, 500, 600 ciclos de carga, que eso son cargas y descargas completas. Es decir, que se habla de años de uso de una batería. Se puede estar hablando de a lo mejor de 6 años, 5, 7 años de uso, dependiendo de cómo se mantenga, ¿no? Pero es muy importante que el usuario sí que sea cuidadoso a la hora de mantener la batería, que no la deje cargada completamente, que no la deje descargada completamente, que procure siempre cuando no va a utilizar esa batería dejarla en torno al 50-60% de carga para que la química de la batería no se dañe. Esto es el único mantenimiento real que tiene una bicicleta eléctrica. El que se cuide la batería, que se entienda que esto es una cuestión también de educación de las marcas hacia los usuarios, de los medios de comunicación hacia los usuarios, que aprendan que la batería es un elemento que es caro, que es un elemento delicado y que simplemente hay que darle el cuidado y el cariño adecuado. Si esto se hace, la batería de la bicicleta dura muchísimo tiempo y más allá de eso, es que el resto... Claro, para la industria sí que es otro reto. Para la industria es otro reto porque la industria es otro reto y, ojo, voy a decir una cosa que también es un reto y al mismo tiempo es una oportunidad enorme, porque como la bicicleta también se tecnifica, también hace que los espacios de servicio técnico sean más necesarios que con una bicicleta normal, porque el usuario normal ya no se atreve a meter mano en una bicicleta eléctrica tan fácilmente, ¿no? Entonces, es una oportunidad también para la industria el especializarse y el dar formación y el ofrecer ese servicio postventa al usuario adecuado y de calidad, ¿no? Entonces, la oportunidad de negocio también está ahí. ¿Qué papel va a jugar el sector distribución, la distribución en la expansión de este segmento? ¿En qué sentido? Perdona. Comentabais que el precio medio de la bici es superior, que hay una gran receptividad por parte de la distribución para poder incorporar dentro de su portfolio bicicletas eléctricas. ¿Van a continuar apostando por ello? Porque conociendo las necesidades de mi época de director de marketing de Polar, las tiendas de ciclismo estaban saturadísimas de stock, con un problema grave de caja para poder hacer frente a los pagos de ese stock que tenían inmovilizados durante una temporada. Y a mí me lo ponía muy, muy difícil, la verdad. No sé si esta incorporación de este nuevo segmento a ellos se lo pone más difícil o No, ven la los retos oportunidad son... y apuestan por ello. Apuestan, han apostado. Estos últimos 10 años han apostado. Piensa que también es verdad que hace 15 años, 20 años, las primeras bicicletas eléctricas que llegaron a Europa fueron fundamentalmente de China, eran otro producto, no tenían nada que ver, con muchos problemas de calidad y tal, pero llevan estos últimos 10 años apostando muy fuertemente, ¿no? Lo que pasa es que eso no quita para que el retail del ciclismo siga teniendo los mismos problemas o muy parecidos a los que siempre ha tenido. Y efectivamente, todos sabemos, y ha salido en muchos medios de comunicación, que tras el confinamiento pues hubo un boom de la bicicleta, incluso un 400% de incremento de la demanda,
la gente como loca por bicicletas para hacer algo de deporte, salir y todo lo demás. Todo ese incremento en la demanda no pudo ser abastecido por la oferta porque estábamos con las fábricas cerradas fundamentalmente en Asia, porque como en otras muchas industrias, pues hemos sido muy dependientes de la cadena de suministro de centros de fabricación en Asia. Y esto ha hecho que el estrangulamiento de la oferta, en el momento en el que además la demanda estaba disparada, se produjera un efecto que ha sido probablemente muy perverso, que ha sido primero vaciado de los stocks en las superficies comerciales del retail, eso es lo primero, bolsillos llenos en el retail y todo el mundo contento. Pero a partir de ahí, las marcas, las fábricas han estado intentando coger el ritmo de la producción para abastecer toda esa demanda que había. Mucha de la demanda, ahora hay mucha gente que dice, ojo, es que hemos detectado que cuando una marca decía, oye, tengo tal modelo que te voy a poner, no sé, cualquier ciudad, Valladolid, ¿no? Digamos, en Valladolid me están pidiendo 4 tiendas la marca no sé qué, el modelo no sé cuántos. Joder, ¿qué éxito tenemos en Valladolid? No, es que era la misma persona que iba 4 veces por 4 tiendas, preguntando por la misma bici, ¿no? Pero esas 4 tiendas se ponían a hacer pedidos, hacían un pedido con poco a la marca, ¿no? Entonces estábamos engordando también artificialmente la demanda. Esto ha sido algo que ha pasado y que es real. Una vez que efectivamente se ha podido acelerar la producción, fuera confinamientos, desatasco de las vías marítimas, reducción ya de los fletes, aceleración de la producción en fábricas asiáticas, búsqueda de las marcas de producciones más locales para poder salvaguardar esa cadena de suministro y poder coger el ritmo de la demanda. Lo que ha pasado es que digo que la demanda no ha aguantado, no era tan alta por ese efecto que digo el que ha pedido 4 veces 4 bicis en Valladolid, pongamos por ejemplo, y porque además la gente también se ha pasado un poco el boom, ¿no? Y entonces las cosas han vuelto un poco a la normalidad en la demanda. Justo cuando la oferta crecía. Entonces, ahora que como estamos, pues vete por cualquier tienda, Carles, y verás cómo están como en tu etapa en Polar. Con las bicis hay tiendas directamente que han tenido que alquilar almacenes fuera de su tienda para poder recibir las bicis que las marcas le siguen mandando y muchas veces cancelando pedidos y bueno, y con un problema muy grave de tesorería. Ahora el retail está cambiando muchísimo. Están habiendo procesos de concentración que ya eran previsibles y se están agrupando cadenas en torno a, o tiendas en torno a ciertas cadenas que están adquiriendo incluso también abriendo nuevos puntos de venta grandes. O sea que hay cierto proceso de concentración, pero en el ciclismo, y esto no ocurre quizá en otros deportes, sigue muy atomizado el retail, pues porque responde mucho también al servicio de taller, que es un servicio de proximidad en tu barrio, la tienda de tu barrio, y para qué te vas a desplazar tan lejos. Entonces, eso sigue existiendo y no es fácil de cambiar, ¿no? ¿Cuál es nuestra visión al respecto? Pues mira, David, dala tú, que si no hablo yo demasiado. A ver, nosotros, mira, de la etapa esta que antes te comentaba, ¿no? De Canyon, yo tenía claro que el modelo Direct to Consumer es un modelo que es una realidad. Canyon ha sido uno de los que lo ha demostrado, ¿no? Pero yo también era muy consciente de que incluso esa omnicanalidad de la que hablaba casi todo el sector, ¿no? Que muchas veces en las marcas entendían o malentendían, para mí malentendían, ¿no? Tengo mi tienda física, ahora hago mi fotocopia en mi tienda online y entonces tengo omnicanalidad porque vendo en internet y en físico. Eso es un error. Y yo para mí ese es el error y en el que, por ejemplo, nosotros en Crowd Bicycles tenemos claro que ese no es el modelo de omnicanalidad que tenemos, ¿no? El que entendemos nosotros es un modelo de omnicanalidad donde apostamos por que los diferentes canales, digamos, que ayuden a complementar la experiencia del usuario. Entonces, tú puedes tener un tipo de información, un tipo de contacto con un entorno digital, lo puedes complementar con un espacio físico y todo esto al final va haciendo que el usuario amplíe su experiencia, ¿no? Y complemente su experiencia. Entonces, nosotros, por ejemplo, ahora estamos con un proyecto maravilloso de relación con el espacio físico, en este caso con la gente de Bicimarket, en el que nosotros estamos colaborando con ellos de una forma totalmente distinta a lo que lo ha hecho la industria hasta ahora. Nosotros, por ejemplo, al sector tienda, les ofrecemos la posibilidad de promocionar un producto sin que para ellos sea una carga a nivel de inventario, sin que para ellos sea un problema financiero. Entonces,
ellos encuentran que pueden comercializar un producto sin que ese producto sea un producto físico en su espacio, donde se puede organizar con ellos además jornadas donde puede, pues por ejemplo, como hemos estado haciendo estos días también, ¿no? De test en ese espacio físico, y el usuario de la zona, el usuario de esa cadena puede acercarse a hacer una prueba, pero al final el pedido se realiza de forma digital, se pide en la página web. Pero es una forma de generar negocio totalmente distinta, ¿no? Entonces empiezas a darte cuenta cómo la cadena de valor cambia y la cadena de negocio cambia. Entonces, estamos siendo de nuevo, como a veces nos pasa en Crowd, un poco adelantados a nuestro tiempo, ¿no? Cuando lanzamos este producto en 2021, pocas marcas tenían una apuesta tan clara por el producto ligero, donde la experiencia del usuario prima, y a día de hoy creo que somos pioneros en este modelo de relación, llamémosle comercial. No me gusta decirlo comercial porque no es una... No, además, la relación que nos gusta establecer con ellos es una relación muy cercana, sin compromisos, sin ataduras, y es muy natural, ¿no? Entonces, apostamos, desde luego, porque el comercio también se reinvente de alguna forma y seamos parte de esa reinvención, ¿no? Y por eso es por lo que apostamos. Y ayudamos a que el comercio no se ahogue, ¿no? Con lo que decía Carlos antes, ¿no? Con inventarios de stock ahí acumulados que no saben qué hacer con ellos. Dos preguntas últimas. La primera, nos comenta Gerard, hombre, ¿y habrá algún cambio regulatorio, alguna limitación regulatoria? Porque estas bicis van a toda leche, ¿no? ¿Existe alguna limitación en este sentido? ¿O va a existir? No. ¿O habrá que pensárselo? No. En esto ojo, hemos trabajado y se sigue trabajando mucho, tanto por supuesto a nivel español como a nivel de la Comisión Europea, para que la bicicleta sea considerada, la bicicleta eléctrica, como una bicicleta más, nada más. Piensa que además una bicicleta de 25 kilómetros por hora en un llano, cualquier bicicleta más o menos fina y tal, puede conseguir coger los 25 y muchos más. Una bicicleta de carretera, bueno, a 60 por hora, ¿sabes? O sea que no es una velocidad muy extraña. Y sin embargo, si vamos, porque eso es una pregunta muy planteada para el ámbito urbano, ¿no? Uno de los mayores peligros en los que el ciclista es más vulnerable, ¿no? Es el momento de arrancar en un semáforo, ¿no? Entonces, la bicicleta eléctrica precisamente te ayuda a coger velocidad más rápido que una bicicleta convencional y hace que tú estés más seguro, ¿no? Respecto de la arrancada de los coches que arrancan pues directamente a muchísima más velocidad que tú, ¿no? Entonces, es un elemento que la bicicleta eléctrica que hace que el ciclismo urbano sea más seguro, no al revés. Respecto de los... ¿cuál sería el peligro? Los peatones. Obvio, es que una de las cosas por las que hay que trabajar, y se lleva trabajando años ya también, por ejemplo, es eliminar los carriles bici de las aceras. Eso tiene que estar fuera. Los carriles bicis tienen que ir en calzada y quitarle espacio además al coche, no al peatón, ¿no? Entonces, esto es una cosa por las que las asociaciones y los usuarios están apostando hace ya muchos años y es lo que se va consiguiendo, ¿no? Entonces, si en todo caso hubiera un conflicto, no sea nunca con el usuario, ¿no? Y esto es así, y además es que hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Por ejemplo, sí que ha habido una regulación hace bien poco respecto del patinete eléctrico, ¿no? Todos lo hemos visto, ¿no? Entonces ahora es obligatorio usar el casco, no está permitido por todos lados. Claro, ¿qué ocurre? Dices, oye, pero es movilidad sostenible, ¿no? Es más sostenible que un coche. Sí, si dejas el coche y coges un patinete, estás contribuyendo a la sostenibilidad de tu ciudad. Es verdad, ¿no? Pero hay otro factor por el cual el patinete no admite comparación con la bicicleta. La bicicleta, aparte de ser una movilidad sostenible, es una movilidad activa. Y la salud, el deporte, los hábitos saludables está en el eje central de las políticas de la Unión Europea. Entonces, por eso la bicicleta y la bicicleta eléctrica, porque pensemos, ¿es trampa la bicicleta eléctrica? No. Es que una bicicleta eléctrica le permite a una persona que no está en forma andar en bicicleta. Si le tuviéramos que obligar a nada más que ir una bicicleta convencional, no la cogería. Seguiría yendo en coche. Es así de sencillo. No puedo subir a la parte de arte de Barcelona a no ser que seas un Indurain, ¿sabes? Entonces, está claro, esto es algo que la Comisión Europea y la Unión Europea tienen muy claro y yo creo que España, además, ya es imposible que se salve de ahí, tampoco va a poder acometer ninguna regulación. O sea que no espero que haya ninguna regulación restrictiva para la bicicleta eléctrica en ese sentido. No, bueno, y además, de hecho, por complementar un poco lo que dices, Carlos, la regulación ya existe. Es decir, y eso es parte también de esa regulación es necesaria para entender cómo la bicicleta, como hablábamos antes, la bicicleta eléctrica,
va a jugar diferentes papeles en esa sustitución del vehículo como elemento de movilidad. Es decir, para las distancias más largas, donde a lo mejor la gente necesita ya recortar los tiempos de tránsito con las bicicletas, ya existe una regulación para la bicicleta eléctrica, la Speed Pedelec, que lo que permite es tener bicicletas que pueden circular hasta 45 kilómetros por hora con una serie de implicaciones técnicas. Tienen que estar certificadas como si fuera un ciclomotor, tienen que tener sus luces, el casco tiene que ser un casco homologado, pero no dejan de ser bicicletas, ¿vale? Y lo que sí que Matrícula y seguro también. sí, Matrícula y seguro. matrícula y seguro, pero también el tiempo, y eso estoy convencido de que va a suceder, porque ya de hecho en los países que están más avanzados en este sentido ya se está dando, se van a dedicar espacios y carriles específicos para bicicletas de estas características, porque al final lo que tenemos que generar es, de nuevo, la eliminación del vehículo, en la medida de lo posible, del vehículo contaminante y transformarlo en bicicletas que son sostenibles y que son, como dice Carlos, saludables, ¿no? Que eso es una de las ventajas, que la bicicleta puede plantearse hacer recorridos de distancias por su eficiencia, porque precisamente el pedaleo asistido lo que hace es que el producto sea muy eficiente y en comparación, por ejemplo, con patinetes, con ciclomotores eléctricos, etcétera, la autonomía de una bicicleta puede llegar a ser muy alta, pero además con una ventaja, que tú en la bicicleta sigues dando pedales. Incluso aunque te quedes sin batería, tú puedes seguir dando pedales, por lo menos en las Crao. Esa es la ventaja de ellas, pero puedes seguir dando pedales. Con una moto eléctrica te quedas sin batería y estás muerto. O con un patinete eléctrico te quedas sin batería y ¿qué haces con él? ¿Vas a cargar los 15 kilos que pesa o los 10 kilos que pesa el patinete eléctrico? No. La bicicleta tiene esa serie de ventajas, ¿no? Y te puedes subir con una bicicleta a una casa, la puedes guardar en una oficina, puedes meter en un ascensor, o sea, cosas que, por ejemplo, ciclomotores eléctricos no se puede hacer. O sea, en ese sentido, digamos que la bicicleta, incluso con sus regulaciones, que son necesarias para que haya un ecosistema sostenible y de crecimiento en el futuro, tiene una serie de ventajas increíbles con respecto al resto de las soluciones de movilidad. Oscar pone en el chat un apunte, dice, hay un sector que es muy interesante, los adultos mayores, por ejemplo en Francia las bicis eléctricas las están petando en este sector y él, bueno, lo dice él, dice, mis suegros son el ejemplo, él puede tener buen ritmo y distancia, ella había pensado dejarlo porque no llegaba, no le podía seguir, pero ahora con la eléctrica puede hacerlo y comenta que en LATAM es una enorme área de oportunidad, donde Sí. muchísimos países requieren de activación física al ser de los países con mayor obesidad. Sí. Por último, os doy 2 minutos. Vendedme Crao. Bueno, Crao Bicycles. Crao Bicycles es posiblemente una de las marcas más interesantes de bicicletas ahora mismo en el panorama, por la apuesta que tenemos a nivel de modelo de negocio, por la, como te decía al principio, ¿no? La clarísima apuesta también a nivel tecnológica y la apuesta en cuanto a conceptos como, por ejemplo, la industrialización. Antes estaba hablando, Carlos también decía el tema de la cadena de suministro. Nosotros, en nuestros valores corporativos, que son, para nosotros son valores, son pilares fundamentales dentro de la organización. Uno de ellos está en traer de vuelta el valor de la producción aquí, a nivel local, porque lo que queremos es precisamente eliminar esas dependencias de Asia y tenemos proyectos en los que ya estamos trabajando para producir los siguientes modelos de bicicletas que vamos a desarrollar, que van a ser, ya adelanto aquí un poco, urbanas más específicas, bicicletas de montaña ligeras, para producirlas aquí en España, para producirlas aquí. Entonces, eso es una de las cosas que a mí me parecen también más atractivas como apuesta de negocio, ¿no? Es decir, el cambiar ese paradigma con esa dependencia que ha habido de Asia y apostar por una organización que tiene tan claro desde hace mucho tiempo que esto tiene que cambiar y que va a cambiar y está cambiando ya hacia un modelo de negocio y una apuesta totalmente distinta. Y el consumidor también es consciente de esto y cada vez busca más y apuesta más por este tipo de marcas, ¿no? Marcas que tienen esos valores y que apuestan por este tipo de cambios, ¿no? Entonces, desde luego... Y permíteme que dé otro Sí, sí. apunte por cerrar. Claro, una de las cosas que además creo que es una ventaja enorme de una marca como Crao Bicycles es que nace 100% de D2C, con lo cual solo se vende a través de nuestra página web, con lo cual total control de la experiencia de cliente, porque es la experiencia a través de digital, total control de los precios, porque no tenemos competencia y guerra entre marketplaces a los que vendamos, y entre tiendas y todo lo demás, y sobre todo posicionamiento internacional desde el día cero. O sea, el primer día que abrimos la web para vender, que fue aproximadamente el 1 de julio de 2022, empezamos a vender y de hecho nuestras principales ventas ya, después de 10 meses, están en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, seguido de Alemania, y luego ya está un poco España, pero muchas veces es también porque conocemos gente y hacemos una labor más comercial aquí, ¿no? Pero
A diferencia de otras muchas empresas que empiezan directamente en el mercado local y después de años de desarrollar el mercado local empiezan a expandirse a otros mercados internacionales, Crowd Bicycles ya está presente. Estamos vendiendo bicis en Quebec, en Gales o en Berlín. Y eso es una grandísima ventaja que creo que le da un valor muy potente a nuestra compañía. Sí, yo me atrevería a decir que posiblemente seamos la marca que más rápido se ha internacionalizado en menos tiempo. Y esto es increíble decirlo, porque realmente yo, la experiencia que he tenido, como te digo, de muchos años en Canyon y y relaciones con otras empresas, la internacionalización ha llegado, pero cuando han sido grandes corporaciones, ¿no? Y en cambio nosotros hemos nacido internacionales desde el día 1 y eso es algo increíble. El potencial que tenemos ahora mismo por delante es prácticamente ilimitado. Pues genial, no queda más que agradeceros, David, Carlos, todo el expertise que habéis puesto encima de la mesa, a la gente que nos ha acompañado hoy y a los que nos van a ver, porque este webinar lo hemos grabado y lo vamos a colgar en redes, vamos a hacer difusión para que se pueda consultar tantas veces como sea necesario. De verdad, de todo corazón, enhorabuena por la iniciativa con esta startup, Crowd, nacida aquí pensando en el mundo y incorporando el talento que tantos años asumáis entre vosotros dos y el equipo emprendedor, que tengo entendido sois, ¿cuántos? Somos 6 personas entre unos y otros y la verdad es que es un pozo de experiencia acumulada. Entre unos y otros, la verdad es que no te sabría decir, no sé, son cientos de años de experiencia en la industria del ciclismo en la calle. Tampoco nos pasemos Sí, bueno, cientos. ojo, que tenemos ahí a nuestro José Luis que ya acumula Sí, eso es verdad. casi la mitad de esos 100 los acumula él. Sí, lleva 30 ya por lo menos, sí. No, pero es guay que hayáis dado el salto y os habéis aventurado en esta historia, en este proyecto que lo veo apasionante, además con una expectativa de futuro tremenda. De verdad, de nuevo, muchísimas gracias, David, Carlos, a todos los demás. A ti, Carles. Gracias por estar aquí. Nos vamos viendo y nos ponemos en contacto. Cualquier iniciativa que pueda surgir, alguien que tenga un comentario, me gustaría saber que movemos cielo y tierra para poder montar una fiesta como esta. Faltarán las cervezas y el after, el après-ski, ¿no? Pero muy interesante, la verdad. Muchas gracias. Gracias a todos. Un saludo, muy buenas tardes a todos. Saludo a todos. Buenas tardes. Chao.